Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. 10 días para Crimson Desert. Buenas. Luego, si queréis, tratamos los últimos detalles que nos han llegado acerca de este videojuego porque no paran de salir cosas muy interesantes. Pero en este vídeo particularmente vamos a tratar en primer lugar los videojuegos que tenemos esta semana. Obviamente no todo lo que sale al mercado, pero sí los principales destacados. Ok, son unos cuantos y además que alguno pues me lo dejé en el vídeo repaso de mes y bueno, pues me gustaría dedicarle también un poco de espacio aquí. Luego vamos a tratar el tema de la polémica con las ofertas de la tienda de PlayStation, que también tiene que ver con algo que hemos visto en la tienda de Xbox, lo que pasa que la gente ya no se acuerda. Y también tenemos que ir precisamente con ese evento donde Xbox parece que quiere mostrar esa nueva generación y donde incluso el presidente de Microsoft ha hablado acerca del asunto. Se ha deshecho en elogios en torno a lo que es la videoconsola y un poco pues hacia el crecimiento que tiene que tener este dispositivo. Todo eso y mucho más aquí. Vamos por partes. Primero, el repaso de los videojuegos que van a llegar a lo largo de las próximas fechas. Más particularmente vamos a situarnos en el día 12 de marzo. Lo tenemos dentro de muy poco. Llegará, por ejemplo, Gridfall 2, un videojuego que ya sabéis es un RPG bastante profundo, donde tienes un gran mundo que recorrer y que explorar, aparte de tomar decisiones que van a implicar unas consecuencias bastante notables. Este videojuego como tal no es esencialmente nuevo, se ha podido estar jugando en acceso anticipado en PC durante mucho tiempo, pero ahora llega a su versión definitiva en dicha plataforma y también lo hará para Xbox y para PlayStation 5. A ver qué tal ha salido la cosa. Luego, por otra parte, ese mismo día tenemos Fatal Frame 2 Remake. Estamos hablando de un videojuego de terror que tiene ya años a sus espaldas y que en este caso pues puede ser uno de los títulos con los que peor lo he pasado a lo largo de toda mi vida. A nivel de terror, este videojuego en su momento tuvo muchísimo impacto, más que la primera parte, y aquí pues quieren hacer una revisión completa para todas las plataformas de consola y PC y que en este caso pues haya mucha más calidad de vida y bueno, simplemente os puedo invitar a que probéis la demostración que ya tenéis gratuita, ¿vale? El videojuego sale ese mismo día, dentro de muy poco, pero la demo para que veáis si el videojuego os puede valer la pena. Luego, por otra parte, para finalizar este primer bloque, tenemos el 1348 Exvoto. Este videojuego está trayendo bastante polémica, aunque también es un videojuego bastante de nicho, así que tampoco lo termino de entender mucho. Videojuego que llegará para PC y para PlayStation 5, nos sitúa en un entorno medieval y en este caso pues en una aventura de acción en tercera persona, que seguramente sea pues un videojuego más pequeñito, seguramente no es un videojuego especialmente largo, sale de hecho a precio reducido y en general a nivel visual tiene muy buena pinta. Luego veremos qué tal a nivel mecánico, es un videojuego que de hecho me gustaría analizar en el canal y a ver si de cara al fin de semana os comento algo. Sin embargo, el título grande de la semana en realidad es Monster Hunter Stories 3. Obviamente no será un videojuego para todo el mundo, pero sin embargo es un poco el nombre destacado, sobre todo no solamente porque sea una licencia popular, sino porque además está detrás el sello de Capcom. Y es que Capcom, como he comentado hace poco en un vídeo sobre Pragmata, ya se ha convertido desde hace tiempo en un sello de calidad. Prácticamente todo lo que saca, independientemente de que a veces en el PC el rendimiento con mundos abiertos no es el más óptimo, saca títulos excelentes. Y con este, pues estamos hablando del videojuego más ambicioso de esta variante de la saga Monster Hunter, donde ya sabéis, el combate es por turnos, tenéis un montón de bichos para coleccionar y un mundo bastante grande que explorar. Este título además se lanza ya de primeras para todas las plataformas durante el próximo día 13 y es un título que aquí también me gustaría comentar un poco por encima. Ya veremos si tengo tiempo porque este puede ser un auténtico devorahoras, aunque nos han comentado que va a ser el título más corto de la franquicia, pero bueno, aún así son más de 50 horas. También os digo que si os interesa este nuevo Monster Hunter lo tenéis un
un poco más barato a través del enlace de la descripción a Eneba. Ahí pues, por ejemplo, la versión de Xbox te sale por unos 63 pavos, por ejemplo, la versión de PC pues incluso un poco más barata, teniendo en cuenta que el precio base del videojuego son unos 70, ¿vale? Luego ya pues hay ediciones superiores que te traen contenidos extras y todo eso, que ya veréis vosotros si os interesa o no, ¿ok? Pero bueno, Capcom sigue en esta racha, después del lanzamiento de Resident Evil ahora le toca a su saga más vendida y popular seguramente, que los Monster Hunter venden una barbaridad, y ya veremos qué tal le va particularmente a este videojuego, que puede ser también un punto de referencia para seguir sacando títulos un poco de este estilo. Luego ya pues esperaremos a ver qué tal sale Pragmata, del cual incido, tenéis un vídeo dedicado hace poco para comentar los últimos detalles y también tenéis una demostración para probarlo si os apetece. Pero bueno, no me demoro más por aquí, vamos con los últimos títulos que quedan esta semana. Tenemos que volver al día 12 particularmente porque ahí se lanza Toxic Commando. Sí, un videojuego de acción y disparos en primera persona bastante bizarro y visceral, que en este caso pues ya sabéis tiene el sello de John Carpenter, cineasta bastante reputado, todo se ha dicho que ha sido muy influyente en la cultura popular de años posteriores, y bueno, pues aquí tenéis un videojuego para desfogaros un poco y también con unos tintes de humor bastante ácidos. Videojuego que estará disponible para Xbox, para PlayStation y también para el mundo del PC. Por otra parte, también ese mismo día, porque no había más fechas esta semana, sale el WWE 2K26, videojuego de lucha libre que, bueno, pues no tiene mucho que comentar ni que describir. Básicamente es el videojuego anual de esta licencia, con los luchadores más populares y conocidos para desfogarte un poco y meter unos buenos mamporros. Estará disponible para plataformas Xbox, PlayStation, también para el PC, y lo dicho, no hay mucho más que comentar, a ver si este no es una máquina tragaperras. Bueno, y ahora vamos a ir con la polémica que ha habido en la tienda digital de PlayStation, porque durante el fin de semana se ha liado bastante gorda en redes sociales y debo decir que no entiendo muy bien el porqué. A ver, os comento. Lo que ha pasado es que PlayStation ha empezado a establecer precios dinámicos para un catálogo que va de unos 150 a 200 videojuegos. Esos títulos, según en qué región y según el usuario y según pues alguna variante más que desconocemos, pueden aparecerte más baratos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso se ha interpretado como que hay un sesgo, algunos han interpretado incluso que les están estafando porque ven un precio y luego cuando ellos van a la tienda ven otro más caro, pero esto simple y llanamente es que hay pues muy poco conocimiento de este asunto y esto tiene ya sus años a las espaldas, ¿vale? No en PlayStation, esto se está aplicando ahora con descuentos que van del 5 al 20% según he leído por ahí, pero bueno, el caso es... A ver, esto es como lo que se implementó en Xbox hace ya pues unos 4 años. En 2022, si no recuerdo mal, empezaron a aparecer las ofertas que te indicaban un cartel de solo para ti. Esas ofertas, como digo, son aleatorias y le aparecen según qué región a varios usuarios. En fin, a mí, por ejemplo, me sucede. Yo ahora me meto en la tienda digital de Xbox y seguramente me encuentre algún precio dinámico, algún videojuego en específico que en lugar de costarme, yo qué sé, 70 euros, me aparece por 20, ¿vale? Me ha pasado algún título concreto que prácticamente me lo han regalado, pero es habitual y sobre todo en clientes que compramos muchos videojuegos o que a lo mejor, por ejemplo... Yo de Ubisoft he comprado un catálogo enorme, los Assassin's Creed mismamente los tengo todos y claro, pues de vez en cuando me aparece una oferta que pone solo para ti, para una expansión o para algún videojuego rezagado que no me he comprado todavía de la compañía. Y eso pues es lo que está implementando PlayStation. Los precios dinámicos son siempre rebajas, no son precios que te vayan a subir nada. El caso es que claro, como algunos usuarios ven que a unos les sale y a otros no, pues se enfadan y dicen que es que a mí me están engañando y me están estafando con el precio. No, simplemente son ofertas puntuales que le han enviado a usuarios fieles o a usuarios que ven como potenciales compradores de un producto por el que no se han decidido. Hay parte de ese algoritmo que de hecho sobre todo registra videojuegos que has estado mirando varias veces pero que sin embargo no has llegado a comprarte. Eso es en lo que consiste. Ya está, no hay más. Son ofertas que van en favores de usuarios fieles o de segmentos de mercado que todavía quieren abarcar. Esto se ha establecido en más de 60 países y creo que hay una polémica porque uno de ellos no es Estados Unidos, no sé, pero esto no lo tengo yo del todo claro, ¿vale? Ha habido también un poco de polémica por eso, pero lo de los precios
variables estos que están poniendo. Ya existen Xbox desde hace mucho tiempo. Precisamente hablando de Xbox, vamos con la tecnología y vamos con ese evento que denominamos GDC 2026. En ese evento Xbox va a presentar una línea de ideas, sobre todo de cara pues al futuro de su plataforma. Particularmente ya hay varios carteles pululando por ahí que dicen el futuro de Xbox empieza ahora. Esto pues forma parte del evento que dijo la actual máxima ejecutiva de Xbox para pues así un poco demostrar lo que se viene de ahora en adelante y también por supuesto celebrar el 25 aniversario. Algunos me han preguntado por qué este aniversario todavía está tan apagado, que Xbox digamos aún no ha hecho pues esos grandes eventos que podíamos estar esperando de cara pues a lo que es un aniversario bastante importante de la compañía. No se preocupen ustedes que esto lleva su tiempo. Igual que también estamos en el aniversario de Mario, también se viene el aniversario de Zelda o de Final Fantasy VII y no os preocupéis que ya habrá tiempo para ello. No van a estar todos los días bombardeándonos con este asunto, pero sí que es cierto que últimamente de Xbox tenemos muchas noticias y particularmente en este evento es donde se dice que van a mostrar un poco lo que será la cara de esa nueva generación. Ojo, no necesariamente en este evento tienen que mostrar la videoconsola ni nada por el estilo, no. En este evento pues se hablará un poco de todo, darán un bombardeo de ideas y a partir de ahí seguramente podamos seguir especulando y obteniendo nuevas informaciones, por ejemplo, información tecnológica de cuáles van a ser los componentes oficiales de la marca, que en este caso pues tenemos algunos por adelantado, pero de momento siguen en el territorio rumor, hasta que no se confirme 100%, pues obviamente los tenemos ahí como punto de referencia. ¿De eso podríamos ver algo? Sí, posiblemente comenten algo. Ahora, lo que le va a llegar al público general posiblemente sean ideas un poco ambiguas o todavía muy generalistas. Posiblemente hasta el verano no tengamos una confirmación de varias cosas y por supuesto la muestra. La muestra de una videoconsola que en este caso ha tenido el respaldo, parece ser, del señor Nadella. Sí, estamos hablando del presidente de Microsoft, del máximo mandatario, que hasta hace poco lo hemos tenido básicamente como el coco. El punto es que el medio Windows Central ha hecho un resumen más o menos general de lo que han sido las sensaciones internas de esa reunión que hubo con la presidenta de Xbox y el actual equipo que se está reclutando. Vale, aparte de mucha gente que ya estaba dentro de la compañía. Ha habido mucha polémica sobre si ha dicho unas palabras exactas o no, ya lo comenté en el directo de ayer, pero bueno, lo que viene a decir básicamente el medio Windows Central es que este hombre parece que está a favor del lanzamiento de una videoconsola y que van a seguir invirtiendo en ella. Vamos, que sus palabras básicamente vienen a ser, grosso modo, que ellos van a seguir invirtiendo en videojuegos, van a seguir invirtiendo en hardware y que sobre todo quieren combatir el scrolling. Básicamente el scrolling es la gente que está todo el día en el teléfono móvil mirando porquerías que se van poniendo en las redes sociales, etcétera, etcétera, y ellos quieren combatir eso con los videojuegos, quieren un poco ocupar ese segmento de espacio, atraer a la gente al videojuego, y es verdad que eso lleva implícito que, por ejemplo, sigas luchando porque en la telefonía móvil se juega videojuegos y ahí pues también deja bastante claro que sus planes no se han movido ni un dedo de ese punto, ellos quieren seguir llegando a la telefonía móvil a través de la nube, etcétera. Luego, ¿qué más ha comentado? Parece ser que el equipo, según comenta el medio Windows Central, quiero decir, está como mucho más entusiasmado que antes, como que hay unos ánimos bastante renovados en torno a la marca, en torno a la compañía, como que hay mucho halo de que las cosas están empezando a volver a su cauce, después de una temporada que ha sido pues bastante negativa. Y sobre esto, pues yo quiero aclarar un punto muy concreto, porque sí, desde luego que el ambiente parece mucho mejor, pero yo en lo personal, cuando veo uno de estos directivos dar mensajes tan positivos y ponerse tan entusiasta con todo lo que se viene, yo creo que a final de este mes hay despidos. Os lo digo así, no quiero ser negativo, no quiero, de verdad os lo digo, pero es que viendo las tendencias de ocasiones pasadas, ya me estoy viendo yo el percal, ya me lo estoy viendo yo venir.
cuando hacen declaraciones positivas de que todo va muy bien, ya me estoy viendo la peor de las situaciones. Y quiero poneros sobre aviso para que no os pille a contrapié, porque ya sabéis cómo son esta gente creando ilusiones positivas y luego metiéndote el guantazo cuando te levantas por la mañana. Esperemos que no, esperemos que la cosa realmente siga en orden. La presidenta de Xbox dijo que no tenía previsión de hacer despidos, pero ya sabéis, una cosa es lo que diga un directivo y otra cosa es lo que haga. Vamos a ver si todo sigue bien, se apoya a los equipos de desarrollo, que son los principales afectados en todo esto, y a partir de aquí pues ya iremos viendo cómo hacen resurgir la marca, porque queda camino. Tenemos, por cierto, un informe de Sony PlayStation y de por qué las cosas no le han ido tan bien dentro del mundo del PC. El informe básicamente es un análisis bastante llamativo y prácticamente os lo resumo diciendo que el problema que ha tenido PlayStation es no sacar los videojuegos día 1 en la plataforma. Eso pues ha restado muchísimo la importancia de los videojuegos para el usuario del PC, y básicamente es como que si el usuario de PC se siente de segunda línea, tratan a la compañía como una compañía de segunda línea. Por ejemplo, el informe reza lo siguiente: cuando se lanza un videojuego de PlayStation día 1 en el PC, esta plataforma representa de promedio un 44% de los jugadores totales del videojuego. Incluso aplica para videojuegos multiplataforma que tienen pues alguna clase de exclusividad. Por ejemplo, la secuela del Kena va a pasar por este proceso, al igual que han pasado otros cuantos. Un 44% de ventas. Pero, sin embargo, cuando un videojuego de PlayStation sale al cabo del tiempo, sea un año, 2 o varios meses en el PC, esta entrada representa apenas un 13% de los jugadores. Repito, esto es un promedio, según el videojuego será más o será menos, pero es un porcentaje notoriamente más bajo, al menos según este análisis. Y en este caso, pues obviamente esto se ha ido demorando cada vez más hacia abajo, esto pues ha ido cada vez en una deriva mucho más negativa, y es que al final, repito, si el usuario de PC ve que no tiene el respaldo de una compañía o que los trata como de segunda línea, pues estos van a optar por otros videojuegos y ya te comprarán pues cuando salgas mucho más barato a través de claves digitales y todo ese tipo de cosas. Claro, PlayStation nunca quiso romper del todo la línea del lanzamiento día 1 con sus videojuegos propios y por ello al final se ha metido en un bucle donde las cosas no le salían bien y han tenido que dar un medio paso atrás. Que por cierto, un punto a aclarar sobre todo esto, ya que veo que en los comentarios había gente que no lo tenía muy claro. Lo de que Sony esté abandonando parcialmente lo de llevar sus videojuegos a PC, sobre todo cuando se trata de títulos de un solo jugador, no aplica para videojuegos de terceras compañías, es decir, exclusivas, multiplataforma y todo eso que saquen estarán disponibles en PC. Hemos mencionado el caso del Kena, también afecta a Phantom Blade Zero y también pues a otra serie de videojuegos que saldrán en adelante, como por ejemplo el nuevo Silent Hill mismamente. Todo eso va a seguir llegando al PC y luego ya pues algunos, no sé si todos, llegarán también a otras videoconsolas. Pero eso, son cosas completamente distintas. Sony sobre todo es su marca propia, es un poco lo que está apartando de ese mundillo, ¿vale? Pero que quede claro. En la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar lo que serían vuestras opiniones al respecto de todo lo que hemos tratado hoy y obviamente les invito a que disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.